CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas en esta emisión de Gafas Violetas a través de cimacradio.org y me da muchísimo gusto en esta tarde compartir micrófonos con mis compañeras Ivette Petriccioli y Verónica Palafox. ¿Cómo están, chicas Constituyentes MX Feministas? Hola Ivonne, hola Vero, muy bien, gracias. Aquí una vez más preparadas para tocar varios temas interesantes que han transcurrido en nuestro país y sobre todo en la lucha de las mujeres, ¿no? Por estar libres de violencia y libres de violencia digital. Hola Vero. Hola Ivonne, hola Ivette, ¿cómo están? Hola audiencia, qué gusto estar otra vez con ustedes aquí en Gafas Violetas, como dice Ivette, pues manejando los temas que nos interesan a las mujeres y por qué hablamos de mujeres, precisamente para defender sus derechos. Buenos días. Miren, acaba de pasar el segundo aniversario de la 3 de 3, de la aprobación de la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres y también el segundo aniversario de la publicación de esta modificación a la Constitución. Tuvimos un evento, las Constituyentes MX Feministas, pero esto hay que seguirlo mencionando constantemente porque todavía hay algunos pendientes y uno de los más importantes es precisamente que esto se lleve ya no solamente al nivel gobierno, sino que se expanda a los sindicatos, a las escuelas, todas las instituciones educativas deberían de tener una 3 de 3 y bueno, pues vamos a seguir trabajando para ello. Entonces, las constituyentes seguimos de manteles largos. Pues sí, estamos muy contentas de haber celebrado este gran paso que las constituyentes lograron dar en esta reforma constitucional de la 3 de 3. Logramos porque pues formo parte de las constituyentes, pero sí ha sido una tarea no de un día, ni de un año, ni de un mes. Ha sido una tarea larga y que, bueno, con el impulso y el apoyo de varias colectivas feministas también, mujeres que se unieron en este proceso y demandando que realmente se hiciera realidad la 3 de 3 contra la violencia, pues por fin se logró, pero todavía falta mucho, todavía se viola en gran medida los lineamientos de la 3 de 3, porque lo hemos visto en elecciones pasadas, en estas recientes que hubo candidatos que también habían tenido acusaciones o estaban en procesos también de demandas por pensiones alimenticias o de demandas por violencia familiar o de acoso. Entonces, creo que la 3 de 3 todavía le falta mucho y no por la voluntad de las mujeres ni de nosotras, ¿no? Sino por la voluntad política para que realmente sea una realidad, que las cámaras hagan su trabajo, ahora los nuevos participantes del Poder Judicial también hagan su trabajo bien, ¿no? Porque pues si vamos a tener violentadores dentro de estos jueces, magistrados, pues yo creo que tenemos que estar atrás de ellos, ¿no? Y como precisamente con este atlas y con este mapa que se pretende concluir, yo creo que tendremos una herramienta muy importante para demostrar que sí realmente sigue habiendo en el poder y en muchos espacios pues educativos en muchos lados, todavía sigue habiendo violentadores. Sí, pero pues yo creo que esta 3 de 3, esta reforma constitucional, hay que abrazarla, arroparla y cuidarla. Y en el momento en el que nos haya tomado a cada una ser parte o haber sumado en algo para que se llevara a cabo, pues así hay que sentirnos, como que sí fuimos parte de este logro tan importante para las mujeres en México. Y pues como bien lo comentas y lo dice en muchas ocasiones Indira Sandoval, que ahora nos toca vigilar que se cumpla, ¿no? Que sí fue un logro muy importante hacer esta reforma porque no cualquiera, ¿no? Lo hace, pero ahora nos corresponde a todas pues ver que se cumpla, que no sea letra muerta como muchas de las leyes en nuestro país, de los reglamentos, de las normas. Digo, tenemos de las
somos de los países que más leyes y más robusta está nuestra Constitución y en muchas de las ocasiones pues no se llevan a cabo, ¿no? Entonces, nos corresponde a nosotras, así como si fuera nuestra hijita, cuidarla y hacer que pueda ser lo más eficiente en nuestro país para beneficio de nosotras, porque en realidad no es castigando a nadie, simplemente es cuidando que no estén en lugares de poder gente que está violentando de alguna manera a las mujeres, a las niñas y a los niños. Entonces, pues sí, seguimos de manteles largos y estamos festejando este aniversario de la 3 de 3 contra la violencia. Las constituyentes marcamos En precedentes. días pasados se informó de la sentencia de 5 años de prisión para Diego N., un exalumno del Instituto Politécnico Nacional, que fue acusado en 2023 por tener una gran cantidad de imágenes alteradas con inteligencia artificial de sus compañeras de clase, imágenes de carácter sexual. Estas chicas que descubrieron a este sujeto lo denunciaron y cuando se hizo la denuncia, bueno, pues las autoridades tuvieron acceso a sus dispositivos, su celular y una tablet. Ahí encontraron otras tantas imágenes, una cantidad impresionante de material de contenido sexual y entre ellas había menores de edad. Diego ha enfrentado ya un proceso con anterioridad y no le fue sentenciado, no le dieron una sentencia por alterar las imágenes de sus compañeras. Sin embargo, en esta ocasión, esta condena de 5 años es por el delito de trata de personas en modalidad de pornografía infantil y pues aún así, las chicas denunciantes no pierden la esperanza, ya que hay al menos 5 carpetas más abiertas por violencia digital, por esto de alterar sus imágenes, venderlas, aprovecharse del cuerpo de estas mujeres a través de imágenes alteradas. Es una situación bastante complicada la que se vive en nuestro país, porque esto es tan solo un sujeto, pero en realidad hay una gran cantidad de hombres que hacen esto de tener imágenes pornográficas de las mujeres, imágenes de contenido sexual, venderlas o incluso compartirlas solamente. Sí, bueno, sabes, estaba leyendo alguna nota donde decían que el juez comentaba pues que no había evidencia y esto es muy, sí, o sea, evidencia de que las hubiera grabado, ¿no? De que él lo hubiera manipulado. O sea, él tenía en su poder estas imágenes, pero no había testigos, ¿no? Que mostraran que él lo había hecho. Entonces, que ese era el motivo por el que no había como suficientes pruebas. Entonces, creo que es muy importante que los jueces, y bueno, ahorita con la reforma judicial, hay otras cosas que se podrían hacer con respecto a la preparación de las personas que imparten justicia, porque decir que no hay evidencia de que él las manipuló, de que él las elaboró, pues entonces le beneficia, ¿no? Y entonces como que se cumple este pacto patriarcal de que las víctimas tienen que demostrar que son víctimas, ¿no? Cuando el victimario pues tendría que demostrar que es inocente. Entonces aquí yo creo que él ni siquiera necesitó hacerlo. Quizás su defensa fue muy buena en pensarlo de esa forma, así de pues, ¿quién vio que manipulaba las imágenes? ¿Quién vio que las editó? ¿Quién vio que las hizo? Entonces, la verdad es que sigue siendo difícil para las mujeres y para las víctimas tener que demostrar eso, ¿no? Que han sido víctimas de un delito y además se les vuelve a dejar a estas chicas en una situación pues como de indefensión porque hay un daño que ellas tienen, o sea, además de la manipulación de su cara, poniendo que estaban en ciertas situaciones, pues lo que haya implicado para ellas, quizás el costear la abogada, ¿no? Toda su defensa, incluso puede haber pues daños psicológicos, porque pues entre que demuestras que no eres tú, ¿no? Nuevamente, esta situación en la que las ponen, pues puede haber como que cierta afectación en el entorno, ¿no? De saber que tu imagen estuvo rodando por ahí en varios grupos de quién sabe cuántas personas y se comercializó y alguien tuvo un beneficio de eso, pues ellas mientras tienen todo este daño económico, psicológico, social, no sé, creo que sí es bastante limitada la percepción del juez que, que dictó la sentencia y
además de, creo que a veces como que no se atreven a sentar algún tipo de precedente, ¿no? Sobre estas nuevas leyes o lo que está, que las mujeres estamos innovando o estamos pidiendo que se legisle en favor de que estemos libres de violencia, como que ellos no saben cómo tratarlo y entonces deciden mejor irse como por algo un poquito más sencillo, ¿no? Siento que fue como evadir para no él verse en una situación pues en la que no supiera cómo explicar esa sentencia que pudo haber sido mucho más grande. Y por el delito de violencia digital, ¿no? Y yo pienso que todavía hay mucho desconocimiento de este ámbito del manejo de las imágenes digitales. Y en este caso estaba leyendo que este chico no nada más tenía la foto de una o de dos compañeras, se encontraron aquí segunda, una nota dice que 20,000 videos y 166,000 fotografías. Fotografías, a ver, no necesitaba ni siquiera muchas haberlas manipulado, simplemente con que mi imagen dé vueltas por las redes, pues ya me estás ofendiendo, porque con un texto que le pongas ahí, un copy que le pongas ofendiéndome o lo que sea, simplemente con eso ya estás causando un daño a una persona, ¿no? Ahora imagínate también hasta dónde llegaron y como tú dices, pues este daño, y por más que tú digas, pues la manipularon, pero si ya te vieron tus compañeros en situaciones que no son nada, pues nada agradables para ti, ¿no? Y porque te vuelves, no sé, como estás en el ojo de toda una comunidad. Habrán empezado primero con los que tiene él de contacto, pero sabemos que las redes a velocidades estratosféricas multiplican las imágenes. Entonces, estas chicas, ¿no? Que son, además, bueno, pues había de distintas edades, compañeras y otra, para al parecer también había de otros lados, pues, como tú dices, cómo este daño y esta cuestión, pues, cómo te quitas, o sea, cómo te sales de ese marasmo de imágenes donde estás tú presente ahí, ¿no? Y donde tus familiares a lo mejor ya te vieron tus amigos, hasta algunas, pues a lo mejor hasta tienen las más grandes, a lo mejor hasta un hijito y ya las vieron, ¿no? Entonces, ¿cómo rompes con toda esta violencia que se genera en torno tuyo, ¿no? Y creo que las autoridades, pues no pueden tomarlo tan a la ligera. Simplemente si tú me tomas una foto y la publicas sin mi permiso, pues ya es un delito, ¿no? Ahora imagínate en esa situación, ¿no? Y por eso, bueno, pues sí tenemos una ley Olimpia y, bueno, con eso supuestamente debería de haber pues un freno, un castigo real para quien violenta de forma digital. Pero al parecer, bueno, pues aquí no se le acusó precisamente por ese delito, sino por la trata de pornografía infantil, la pornografía infantil, ¿no? Entonces, bueno, pues había que sumar estos dos delitos, ¿no? La trata, porque está haciendo un negocio, más aparte la ofensa que le está haciendo a los compañeros. Aparte, Vero, dicen solo porque las almacenaba. Imagínate a cuántos les darían 5 años para almacenar fotografías si revisáramos los celulares de las personas cercanas. Digo, porque es que es como muy común. A mí me causa mucha, incluso sí, la verdad, molestia decir, entre ellos se comparten fotografías, así, todo el tiempo es algo cotidiano, normal. Entonces, había demasiadas personas sentenciadas por eso, ¿no? O sea, creo que el juez definitivamente no tomó la perspectiva de qué delito se estaba tratando, ¿no? Porque te digo, si fuera de esa forma, pues creo que hay mucha gente que almacena ese tipo de imágenes, entonces. En realidad aquí la agravante es que eran menores de edad. Entonces eso fue lo que le está generando la sentencia, porque si no, pues ya había descartado el hecho de que fuera algo grave que tuviera estas imágenes, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el discurso desde la sociedad conservadora, digamos, es, pero pobre joven, le están arruinando la vida.
Él está muy jovencito y pues va a ser como Alfofo, que como fue famoso, por eso le dieron una sentencia alta. Y este chavito pues ha tenido mucho apoyo por la culpa de Olimpia, ¿no? Por decirlo desde ese punto de vista conservador. A mí me parece lamentable que quieran nuevamente minimizar el delito que se está cometiendo en contra de las mujeres. Pobre tipo, o sea, pobre tipo enfermo que no entiende la gravedad de sus actos. Sí, y más que de la manera institucional también, ¿no? O sea, no hay una responsabilidad de las autoridades. O sea, si yo como alumna, ¿en quién tengo que confiar? Pues en mis profesores. ¿A quién tengo que denunciar si estoy en un caso de violencia, sea física o emocional, o lo que sea, dentro de mi espacio educativo? Pues a las autoridades educativas, ¿no? Y creo que no lo tomaron tan en serio, y no sabemos si es porque no les interesa, porque no están preparados o porque completamente desconocen los alcances de una violencia digital. Entonces creo que habría que revisar a todos, ¿no? ¿Cuál es la posición de cada uno? Y como tú dices, bueno, pues, ahí sí le amolaron la vida, y a las víctimas también le están amolando la vida. Parece que no, pero también se la están amolando. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Bienvenidas una vez más a una entrevista aquí a Gafas Violetas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Luz María Velázquez. Ella es encargada de la unidad de género en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, para nosotras es un honor y es un privilegio que nos esté acompañando el día de hoy. Hola Luzma, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Me gustaría que nos dieras una breve presentación, bueno, a nuestro auditorio, a las chicas, a las mujeres que nos estén escuchando, acerca de ti, de a qué te dedicas y en dónde estás, en qué espacio hoy te estás desarrollando. Hola Ivette, bonita noche, Ivonne, bonita noche, muchas gracias, pues muy contenta de estar aquí con ustedes, la verdad es que me siento muy honrada, estoy muy emocionada, un espacio de las constituyentes para mí es muy especial, entonces pues aquí, muy feliz. Pues bueno, en este momento me encuentro en la Universidad de Guanajuato, soy el titular del programa de Igualdad de Género de la Universidad de Guanajuato, pero pues me nombró una abogada feminista. Desde hace mucho tiempo acompaño mujeres en situaciones de violencia. He tenido la posibilidad también de capacitarme y acompañar a los abortos seguros de mujeres en casa. Entonces, pues ha sido como un ir ahí construyendo. Yo todavía siento que me falta muchísimo. Yo siempre, en la mayoría de los espacios donde he estado, soy la más chica, soy la más joven. En este momento, por ejemplo, de todas las personas que estamos en la universidad en puestos de dirección sí, de directivos, solo hay un chico más joven que yo, ¿no? Y entonces siempre es como, ay, creo que falta un camino amplio por recorrer. Pero aún así, sí volteo hacia atrás y desde que elegí el camino, por así decirlo, porque creo que sí, para mí sí fue como muy coyuntural el tema de elegir los derechos humanos, defender los derechos humanos. Después fue como muy claro el tema de la experiencia situada y dije, como mujer, creo que los derechos humanos que me interesan defender más que cualquiera otro, porque también me he involucrado en temas de ambientales, de comunidades indígenas, con pueblos originarios, pero si algo es así en lo que está mi bandera puesta, pues es la lucha por los derechos humanos de las mujeres ya de un tiempo para acá. Estuve también trabajando, que para mí ha sido una de las experiencias también más hermosas y que yo siempre es como esta frase trillada de uno vuelve siempre a donde fue feliz y amó la vida.
Para mí ese lugar siempre va a ser la asociación civil, una asociación civil que se llama Casa, que de hecho es el lugar donde conocí a Irene Fuentes, que ojalá que el día que nos escuche reciba mis saludos, porque incluso fue su cumpleaños en días pasados y por ahí está pendiente el festejo y el abrazo. Me conocí en San Miguel de Allende con Irene en esta asociación civil, que es una asociación civil pues muy bella con líneas de acción que se relacionen y que es muy integral. Y ahí es justamente donde pues me acerco también a la salud sexual y reproductiva y reconozco, ¿no? Que es los derechos, dentro de los derechos humanos y dentro de todas las posibilidades y los paradigmas que tenemos como mujeres, y es como la defensa de una vida libre de violencia y los derechos sexuales y reproductivos. Es como ya ahí la bandera escogida. Entonces, pues ahora desde este espacio que es más institucional, he tenido que aprender muchas cosas que como activista feminista pues sí, no las había procesado, no las tenía claras. Me ha tocado también como aprender también a hacer que las cosas sucedan con diferentes estrategias. Para mí, llegas a los espacios como con las ideas, con muchos ideales, y pues toca muchas veces aprender que hay diferentes formas de llegar a los objetivos, de ser paciente, de buscar siempre alianzas. Entonces, pues en esas me encuentro. Yo digo que ha sido mucho tiempo, realmente es relativamente poco tiempo el que he estado acá, pero sí el poder trabajar en una institución donde se están formando las y los profesionistas de mañana, donde se tiene la posibilidad de acceder al conocimiento, de cuestionar, criticar. No, es de lo más bellísimo. Yo no me quiero ir nunca de acá, aunque sé que habrá que caminar, pero sí es como, híjole, es que es un sueño cumplido. Me gustaría que nos platicaras. Para mí me parece que una unidad de género dentro de una institución educativa es algo que se tiene que tener siempre, que desde hace mucho tiempo debe de haber surgido como tal el departamento, pero que pues ha tenido que irse creando a partir de experiencias, de las necesidades, de las denuncias. ¿Qué tanto se acercan los jóvenes, las jóvenes sobre todo, contigo, y qué tanto entienden como la función que tú tienes, lo importante que es esta unidad? Sí, la verdad es que sí ha sido todo un reto estar en un programa de la universidad, en el programa institucional de igualdad de género de la universidad, con la unidad de género de la Universidad de Guanajuato, porque justo lo que mencionaba Simón, la mayoría de estos espacios surgieron una vez que ya existía la necesidad, una vez que ya teníamos una situación de violencia que no había un protocolo para atender de forma correcta. Tuvo que hacer tapar el pozo después del niño ahogado, ¿no? Ya se tenían los problemas. Justo fue lo que pasó acá en la universidad. Si bien desde 2010 se empezaron a trabajar en las diferentes universidades programas, y se contaba ya con un recurso que era Horizontes por la Igualdad de Género, y aparte me encanta el nombre de Horizontes, se veía lejano, y empezaron a trabajar justo en la transversalización, en la institucionalización de la perspectiva de género. Se tenían acciones, pequeñas acciones, pero no se había trabajado en la atención a la violencia de género. Entonces, igual con el avance que hay, con todas las manifestaciones, con el Me Too, con todo esto que surgió dentro y fuera de las universidades, pues empiezan a surgir los casos, empiezan a haber los señalamientos, y pues la institución lo hace de forma reactiva. Lo cierto es que en un primer momento pues no existía un protocolo para atender violencias en la universidad. Existía como tal sí un reglamento que sancionaba diferentes actitudes
y cuestiones que pudieran estar fuera del código de ética, no había un protocolo que tuviera perspectiva de género y hubo que construirlo. Esta parte a mí no me tocó, a mí me tocó ser la estudiante que señaló que no existía, a mí me tocó ser la estudiante que hoy, y con todo el cariño de mi corazón, donde estén mis compañeras que estuvieron antes de mí, hoy las entiendo, ¿no? Hoy puedo decir, híjole, yo fui la estudiante que les señaló, que dijo, lo están haciendo mal, y hoy digo, híjole, entiendo qué grande fue el reto y sobre todo a ellas que les tocó llegar en escenarios más adversos y que les tocó llegar a cuestionar, pues sí, lo que nadie había cuestionado, ¿no? Y a cuestionar todas estas estructuras. Y esto pues va caminando justo en 2019. Existe un lamentable feminicidio, primero la desaparición de una compañera, después encuentran su cuerpo y es un feminicidio. Era una compañera que acababa de egresar, una estudiante de nuestra universidad que acaba de egresar, pues la forma en cómo reacciona la institución no fue de acuerdo a las necesidades que ese momento nuestra institución tenía. Ya había habido otras situaciones de que ya habían sido expuestas en medios, es, diferentes, en diferentes espacios, diferentes campus. Y pues bueno, esto llega a ser el hartazgo, ¿no? La comunidad universitaria, yo siempre he dicho, ese movimiento estudiantil fue un parteaguas para la Universidad de Guanajuato, y dentro de ese movimiento estudiantil, el movimiento feminista fue quien llevó la tutela, fue quien ocupó espacios, fue quien hizo las consignas, fue quienes estuvieron en un pliego petitorio más hermoso, donde justamente se hablaba de esta dignidad de las y los estudiantes. Entonces, eso ocurre en 2019, después viene la pandemia y los pasitos que se habían ido dando, pues la pandemia obviamente puso la atención en otras necesidades y se quedaron un tanto pausado. Y a mí me toca ya justo después de la pandemia, ¿no? Existió una compañera, otra persona anterior a mí, que pues le tocó esta transición entre el movimiento, la pandemia, y yo ya llego como regresamos a la realidad, ¿no? Y lo cierto es que la institución había entendido mucho, la institución había aprendido de los errores y la institución estaba en total apertura a crear lo que no estaba, a modificar los reglamentos, hubo que modificar los reglamentos para incluso sancionar la violencia en los entornos digitales, porque pues toda la pandemia lo que tuvimos fue eso. A mejorar los reglamentos, a mejorar los protocolos, a reintegrar los equipos. Fue todo un reto, está siendo todo un reto. Yo creo que estamos justo en una consolidación y eso también vino acompañado de un estigma que ha tenido el programa. Yo me acuerdo mucho, estaba de las primeras veces que yo estaba frente a grupos hablando del programa, buscando que las chicas confiaran en nosotros, explicándoles en qué consistía el protocolo. Y nosotros el nombre, como somos conocidos el programa, es el programa de UGénero, el componer la UG de la Universidad de Guanajuato con género, entonces somos conocidas como el UGénero. Entonces una chica de prepa, así de primer semestre, diciéndonos, es que UGénero no sirve, es que en UGénero no atienden. Y yo así de que ya estábamos así dejando toda la cuerpa ahí, dejando toda nuestra vida en la oficina y en atender, y llega una chica y nos dice, es que ustedes no y si es como, ay, a ver, vamos a revisar quién te atendió, por qué te atendieron mal, cuál fue esa cuestión. No, a ella nunca la habían atendido, ella realmente no tenía la experiencia, pero ya era una percepción. Entonces ha sido el gran reto, que confíen en nosotras, que se acerquen, que se quite ese estigma, que se quede, por ejemplo, también algo que en un principio cuando yo llegué era la atención a la comunidad LGBT, como si solamente el programa atendiera las violencias contra las mujeres. Entonces fue como revisar qué es violencia de género, porque el programa está enfocado en atender, bueno, es solo una parte, que esa es la otra parte también que resulta un reto, que el 80% de nuestra energía, el 80% de nuestro recurso se destina a atender las violencias. Pero tenemos todo un trabajo de transversalizar, todo un trabajo de prevenir las violencias, de sensibilizar a todos nuestros académicos
académicos, administrativos, alumnos, y entonces pues todo eso es lo que estamos pendientes, ¿no? Nosotros trabajamos siempre con las chicas atendiendo a sus necesidades, atendiendo a su resignificación de la violencia, atendiendo a lo que ellas necesitan, pero nunca falta el tema de que tú, como si mis índices de buenos resultados fueran cuántas sanciones se han emitido. Y para empezar, el tema también de hacerles entender, de ayudarles a entender que no somos quienes sancionan, que nosotros somos quienes acompañamos a las personas que están siendo víctimas de violencia y que vamos a acompañarlas si ellas desean que se busque una sanción, a buscar esta sanción ante las diferentes instancias, que en nuestro caso pues existe una comisión de honor y justicia, existe el órgano interno de control, existe recursos humanos, que son las diferentes responsabilidades sobre las que podría recaer las violencias de género. Con toda la energía que transmites, yo creo que sí, dices, de todas las que quieran venir y que sean ser escuchadas, que quieran apoyo, pues seguramente lo encuentran en ti y qué padre que sea de esa forma, ¿no? Que seas empática y que tengas esta disposición, incluso a acompañar como nos comentabas en un principio. Oye, me gustaría que nos dijeras qué tipo de casos se presentan o cuáles son como los más recurrentes en los que ustedes han visto así como de, es que esto no puede ser que incluso se persista, ¿no? A pesar de que es lo que más se denuncia, sigue existiendo. Y asimismo, ¿cómo es que ustedes lo atienden? Híjole, para mi sorpresa, yo cuando vengo acá, acepto una invitación a trabajar acá, pues yo venía de la sociedad civil, de atender violencias de género de compañeras, ya había atendido casos de feminicidio, estoy trabajando en un refugio para mujeres en situación de violencia, entonces ya había estado de cerca con estas violencias. Y cuando llega la oferta, el integrarme acá, que primero fue dentro de uno de los equipos que atendía y posterior ya a encargarme del programa, pues fue como de, ay, va a estar bien leve, va a estar bien tranquilo, van a ser el acoso del alumno compañero a la compañera, el maestro acosador que quiere algo a cambio de las calificaciones. Y lo cierto es que, híjole, acá no me he encontrado de verdad con asuntos complejísimos, y complejísimos en desde diferentes perspectivas, porque pudiéramos tener a la alumna porque la universidad tiene también el subsistema de escuelas de nivel medio superior, y podríamos encontrar a la alumna que visibiliza las violencias y que quiere salir de las violencias familiares que vive y que nos toca atenderla a ella y a su mamá y ayudar a su mamá también a crear un plan de seguridad, también a crear un plan para salir de esta violencia, un plan de atención, que son cuestiones como que digas, híjole, no es tanto competencia de una, pero también es donde, bueno, necesitamos que nuestras estudiantes vengan aquí concentradas, bien alimentadas, ¿no? Que no vengan con la angustia de mi papá en la noche va a llegar y va a golpear a mi mamá. Entonces, ese tipo de complejidades que envuelve otras, pues sí, la familia, la extensión de nuestras estudiantes, de sus vidas, y situaciones también que involucran, no sé, de los asuntos más complejos a mí es cuando se involucran cuestiones académicas, cuando ya es también un tema estructural, cuando ya es también un tema que involucra pues otros factores, como son también los estímulos, los reconocimientos, por ejemplo, esta categorías que hay dentro del Sistema Nacional de Investigadores, Investigadoras, el que ya involucre otras cosas también pues complejiza mucho la atención. No sé, también esta parte del momento en que viven nuestras estudiantas, la mayoría de ellas salen de sus municipios, porque pues, Guanajuato tiene muchos municipios pequeños y como 4 así como grandes donde tenemos las sedes, ¿no? Es que es León, Irapuato, Salamanca, aquí Guanajuato. Entonces, la mayoría de nuestras estudiantas, y digo estudiantas porque la verdad es que desafortunadamente 90% de nuestros reportes siguen siendo mujeres a quienes estamos atendiendo, salen de sus municipios pequeños y vienen a vivir acá a diferentes municipios un poco más grandes, a la capital del estado, aquí a Guanajuato, y obviamente experimentan el vivir ya solas, el responsabilizarse, el iniciar una relación,
el conocer la vida nocturna, los espacios de esparcimiento. Entonces también hemos tenido que acompañar situaciones pues que tienen que ver con violencias sexuales fuera del entorno universitario, que al final repercuten acá, ¿no? A mí eso me causa mucho pesar estas violencias sexuales que ocurren en esos espacios de compartición, en el antro, en la salida, y que la mayoría de las veces es con mi compañero de clase, ¿no? Y que tú dices, es que cómo podemos decir que eso no es nuestra competencia, porque al final, si bien tendríamos que ir a poner la denuncia al Ministerio Público y dar el acompañamiento respecto a la carpeta de investigación, también tenemos a este estudiante compartiendo espacio acá, entonces tenemos la posibilidad de emitir medidas de protección y es el pedirle a ese estudiante que no esté en ese espacio en tanto se resuelve el asunto. Entonces, y bueno, digo, ha sido como muchísimos y muy lamentable también el hecho de los compañeros donde existe ya esta subordinación, donde estamos hablando del maestro con la alumna, el jefe con una subordinada, que siguen ocurriendo. Yo eso es algo que definitivamente hablo mucho con quienes dirigen las divisiones, les digo, es que tuvimos un movimiento estudiantil donde se hizo un muro así impresionante del tamaño de las escalinatas, donde salieron muchísimos nombres y que hasta la fecha no falta el replicar esa nota donde se vieron esos nombres. Hemos tenido, sí, situaciones muy desafortunadas mediáticas y los compañeros siguen, o sea, es donde no, o sea, dices tú, ya, en un principio pues era algo que estaba normalizado, era algo que no estaba siendo tan cuestionado y visibilizado, pero en este momento tenemos a nuestros estudiantes al clic de un tendedero virtual, de que tenemos tendederos virtuales, de que tenemos tendederos, y la cuestión es que lo siguen haciendo, lo siguen intentando, ¿no? Afortunadamente creo que cada vez más las estudiantes lo detectan a tiempo y es no voy a ir al cubículo. Y aunque estamos así muy seguido de que no queremos que se lleven a espacios privados a las estudiantes, no está prohibido citarles fuera de los horarios y fuera de las actividades académicas, aunque estamos muy, muy insistentes en buenas prácticas, porque a veces hasta hay que adornar ahí las formas en cómo llegamos, ¿no? Porque no es lo mismo venir si queremos que hagas esto porque es violencia de género, decir, bueno, vamos a hablarles de las buenas prácticas para que ustedes también no tengan ninguna consecuencia negativa, que ese es otro de los grandes retos, las resistencias, que todavía hay muchísima. Y no, aún así todavía tenemos situaciones así muy lamentables. Nosotros decimos que pues el primer paso justo es reconocerlo y trabajar sobre esto. Y la forma en cómo se atiende o como también hemos logrado hacer un mecanismo efectivo. En algún momento era el tema del seguimiento, de la creación de un expediente, de la parte normativa y la parte también jurídica que tienen estos expedientes, porque también eso es algo que, pues, pues no todas las estudiantes, es más, ni las estudiantes que están en derecho tienen todavía estas claridades, ¿no? Y estos entendimientos de los procesos. Entonces, bueno, tenemos una forma muy facilitada de subir un reporte a través de una plataforma en nuestra página, en la página oficial de la universidad. Ahí aparece, reporta violencia y otros tipos de violencia. Y esa página le redirige un formulario, ahí nos descarga toda la información, les pedimos mucho el tema de las circunstancias de tiempo, modo, lugar, y a nosotros nos llega. Bueno, previo a nosotros pasa por una compañera que es quien revisa el reporte y ve si efectivamente es una violencia de género o pudiera ser alguna otra violencia o pudiera ser un conflicto que pudiera ser mediable. Entonces ella lo revisa y posterior nos lo canaliza. Y ahí es donde nosotros les contactamos, les buscamos a través del medio que nos hayan ahí facilitado y nos entrevistamos. Y en esta primera entrevista justo exploramos todas las posibilidades, revisamos si existe una responsabilidad penal, responsabilidades laborales, administrativas, dentro de nuestro reglamento de responsabilidades en el entorno universitario, responsabilidades y sanciones en materia de violencia de género en el entorno universitario. Y bueno, ya de ahí desprende esta atención integral, que es por una psicóloga y una abogada.
La psicóloga le proporciona, si la alumna si quiere un acompañamiento psicológico, una orientación psicológica, es una terapia breve de 6 a 10 sesiones. Posterior, bueno, no es posterior, puede ir a la par también, se les brinda la asesoría y se revisa si se requiere acompañarles al Ministerio Público. eh, eh, y hemos tenido muchos acompañamientos a hospitales, a solicitar profilaxis, a cuestiones también que tienen que ver con el tema económico, que detectamos que la necesidad, realmente hay estudiantes que están viendo violencia fuera del entorno universitario por su pareja, por su novio, y que uno de los factores es la dependencia económica, entonces buscamos también la beca, el apoyo económico, algo ahí para que ellas también dejen de tener esta dependencia económica. Y bueno, ya les damos el acompañamiento durante todo el procedimiento. En los casos que detectamos que es una violencia de género dentro del entorno universitario por personas que son parte de la comunidad, ya ves, profesor, alumna, este, tenemos la posibilidad de presentar una acusación como tal. Yo les digo que el escrito que nosotros hacemos a mí se me hace muy parecido al que hace el Ministerio Público cuando le finca la acción penal a una persona. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de decir, esta es violencia de género, tenemos estos elementos, tenemos testimonios, tenemos evidencias. Luego hay chicas que nos llegan así súper estructuradas con su testimonio y todas las evidencias ahí adjuntas. Entonces, eso nos da la posibilidad de buscar entonces que exista una sanción. Hay muchos asuntos en los que, bueno, previo a esto también tenemos la posibilidad de emitir medidas de protección, que eso también es algo que nos ha resultado tanto muy benéfico para justamente frenar violencias. Y en su página de la universidad y propiamente en la unidad de género quedan diplomados, ¿no? Que pueden tener esa opción a que no nada más es dar acompañamiento, dar seguimiento, sino también formar, ayudar en la formación. Cuéntanos del tema. Afortunadamente en la universidad también existen muchas académicas que tienen sus líneas de investigación cercanas a estos temas, que están cuestionando, que están problematizando, que están teniendo también estas actividades. Existe el diplomado de filosofía feminista que tienen nuestras compañeras de campus, de aquí del campus Guanajuato, que es una belleza de diplomado que sé que les implica a ellas muchísimo trabajo y que yo es como, no lo dejen de hacer, por favor, ¿no? Cada semestre estamos ahí, cada año que lo saquen es como de que se inscriban más, que es bellísimo, ¿no? Igual en diferentes espacios se llevan a cabo diplomados, actividades, talleres. Nosotras también estamos sacando diferentes actividades durante el año. Hemos querido enmarcarlos dentro de fechas conmemorativas para también que tengan más alcance, pero sí es algo que en las páginas también tenemos del campus digital, también tenemos ahí cursos y también algo de lo que se ha hablado mucho y de lo que también se ha intentado y que todavía también creo que sigue siendo un reto, es el que esto pues no sean acciones esporádicas o acciones separadas o acciones sueltas, sino que también ya estén dentro de los programas educativos, porque, y la idea es que los programas educativos tengan también una perspectiva de género, existen como tal materias que son optativas, existe una materia que también sí es requisito, para que también sea a través de las materias, sea a través de la clase, sea a través del acompañamiento de una maestra o maestro en estos temas, y que esto pues permee más adentro, porque lo cierto es que los cursos, las conferencias, todas las actividades que tenemos de extensión, pues obviamente influyen, pero ahorita se ha tenido en diferentes programas materias que es todo el semestre vamos a estar hablando no sé, de la teoría queer, todo el semestre vamos a estar hablando, por ejemplo, acá en la división de Ciencias Sociales y Humanidades, hay también sobre filosofía feminista, o vamos a leer exclusivamente autoras, sí existen como tal estas materias, pero también, volvemos, sigue siendo un reto, ¿no? El que exista este interés también, ¿no? Porque pasa muchas veces también que es como, no sé, nos pasa mucho que van las alumnas, alumnos a los talleres y
¿y qué me vas a dar a cambio? Casi, casi, ¿no? Así de, sí, sí existe una posibilidad que es darles unidades de aprendizaje, que son como puntitos para una formación en específico en derechos humanos, pero sí es como también muchas veces esto, ¿no? Como de el que también existe este interés de invertir en el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, que sea una línea de aprendizaje, de conocimiento, ¿no? Que no sea como hay algo extra, sino que también sea algo que tal vez yo platico mucho que nosotros seguido vienen chicas a hacer su servicio social ahí al programa y platico mucho con ellas también de la importancia de que hayamos abogadas feministas, psicólogas feministas, ginecólogas feministas. Yo digo, o sea, debemos tener una especialidad en cada una de las licenciaturas donde justamente nos preparemos, nos centremos para acompañar mujeres. Entonces, pero pues obviamente creo que seguimos siendo pocas las que tenemos como esta convicción tan clara desde un principio. Yo siempre que se acercan las chicas acá conmigo es como de esto, y ella va a salir siendo abogada feminista de acá, ¿no? Yo también coincido contigo completamente de que necesitamos esa perspectiva feminista en muchos espacios, en muchas carreras, en donde nos podamos dar acompañamiento y acuerpamiento todas, ¿no? Porque si de repente no deja de haber ese machismo en ciertas, sobre todo en ciertas carreras, ¿no? Yo creo que la licenciatura en Derecho, no sé, los contadores, como que ahí yo creo que sí hay mucho macho todavía. Oye, cuéntanos, ¿cuáles serían las actividades que están próximas de la unidad de género que tiene programadas para las mujeres, para las estudiantas, como bien lo nombras? ¿Qué viene ahorita para ellas de manera así muy próxima? Y bueno, ahorita, el mes pasado tuvimos todas las actividades del 8 de marzo. Este semestre es como nuestra agenda y que de hecho a mí eso me ha encantado mucho, porque yo llegué, es como de, yo llegué, teníamos la agenda del 25 de noviembre, llegué más cercana a noviembre y fue como, tenemos que realizar acciones y fue como, qué cool. Y ya, yo entendí que ya era obligatoriamente eso y dije que qué cool, ¿no? Y hemos tenido pues muchas actividades cercanas a compañeras que están en el activismo, que están en la academia. No sé, estuvimos trabajando con la Red Nacional de Refugios, que tuvieron llamadas tertulias feministas, donde trajeron a Vivir Quintana, y tuvimos a Vivir Quintana cantando Canción Sin Miedo ahí en nuestro auditorio, que aparte es un espacio así súper tradicional, y luego así con unas estatuotas así de unos señoros que no me acuerdo cómo se llaman, pero ahí así gigantes, y nosotras cantando ahí, o rap feminista, también estuvo acá esta Frania. Entonces hemos tenido actividades, o por ejemplo la entrega del doctor honoris causa a la doctora Marcela Lagarde, que también nos ha acompañado y ha sido hermosísimo su acompañamiento. También ha estado como por acá mucho desde su conocimiento y su investigación dentro de las universidades, la doctora Lourdes Pacheco, diferentes compañeras que hemos podido construir dentro y también de fuera, porque también eso es lo que les digo, también ha sido bellísimo encontrarnos, no sé, con la doctora Sandra Estrada, que está acompañando mamás y madres buscadoras de la región y que desde sus investigaciones les está acompañando también, y es psicóloga. Entonces son también como de afuera y de adentro, ¿no? También acá tenemos muchas estudiantes también que tienen iniciativas buenísimas. Pues María, te agradecemos mucho toda esta información, te agradecemos mucho, por supuesto, la labor que estás realizando en esta institución. Estamos muy contentas y emocionadas de escuchar tantas y tantas opciones que tienen las chicas que acuden a la universidad, y pues esperamos que tengas muchos más eventos y muchos más diplomados, cursos, todo lo que ellas necesiten para que cada vez sean menos denuncias, porque la comunidad está entendiendo realmente lo que es convivir y estudiar en una institución tan importante como es la universidad, y que se haga de forma respetuosa, con los derechos al centro, como siempre decimos aquí, las constituyentes. María, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Iván, muchas gracias a ustedes. Y yo creo que sí, también reflexionaba justo el tema de las constituyentes. Yo tomé uno de los veranos de feministas y justo yo creo que era como unos
fue de las primeras generaciones que por ahí sacan. Entonces, esta cuestión también de invitar a nuestros estudiantes a ocupar estos espacios, a que ellas sepan, hoy tenemos una primera rectora mujer, tenemos una primera gobernadora, tenemos una primera presidenta. Yo sí les digo así como que, o sea, ellas no tienen que ser las primeras, y tenemos que ocupar estos espacios públicos. Y hoy esta compañera que es la lideresa del grupo estudiantil y que es la que anda ahí organizando los eventos, es la futura diputada, la futura rectora, la futura presidenta municipal. Y sí, o sea, trabajar también mucho en el tema de que sigamos ocupando estos espacios públicos que hoy afortunadamente nosotras acá andamos, y que necesitamos que estas compañeras sientan interés y nos acompañen. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Bueno, pues esperamos que les haya sido muy interesante la entrevista que tuvimos con Luz María. Ella, la verdad es que es una joven que tiene demasiadas ganas de que las cosas sucedan y de que las cosas cambien, y está haciendo su propia aportación en la Universidad de Guanajuato. Entonces, me pareció muy interesante lo que ella nos comentó de cómo está trabajando esta unidad de género, cómo están tratando de apoyar a las alumnas que reciben violencia. Y además de saber también que, bueno, a veces las propias alumnas, no solamente la violencia es en la institución, sino es de casa o es de su entorno que es fuera de la escuela, y cómo ellas tratan de apoyarlas. Creo que eso es muy importante, porque no podemos separar como la vida de la estudiante y decir, no, pues lo que pasa en su casa o lo que pase si trabaja, pues son situaciones distintas. Yo creo que todo impacta en la vida de las mujeres, de las personas, y sobre todo si hay algo que no está pasándola bien en su familia. Entonces, me parece que fue muy importante lo que nos compartió Luzma. Esperamos encontrarla pronto, porque además es una chica que, bueno, ha estado también compartiendo escuelas de verano con nosotras, las constituyentes, y ojalá podamos hacer algo pronto juntas. Gracias, Ivonne. Gracias, Vero. Así es, Mirna, ojalá que podamos hacer ese vínculo, y pues a las chavas que tienen la oportunidad de estar estudiando ahí en la Universidad de Guanajuato, aprovechen los cursos y diplomados que están dando, porque pues uno ya después que sale de la escuela se da cuenta que hay que pagarlos. Entonces, aprovecha que ahorita todavía son gratis, tomen todos los que quieran y salgan bien preparadas, chicas. Nosotras siempre nos estamos preparando, las mujeres siempre estamos buscando estos espacios de estudio, y bueno, pues ya después lo compartimos. Y por favor, atención, porque se viene la escuela de verano de las constituyentes, así que pues pónganse abusadas ahí para que también se puedan inscribir. Vero, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, compañeras, por este espacio. A nuestra audiencia también las agradecemos. Y hablando precisamente de mujeres preparadas, pues la frase de hoy habla de una mujer muy preparada, una mexicana, que recientemente fue el aniversario de su natalicio. Estamos hablando de Rosario Castellanos, una mujer que pues habló de las mujeres en la cultura y de la vida de las mujeres, ¿no? Ella realmente hizo un análisis de cómo las mujeres vivíamos, cómo nos expresábamos, ¿no? Y cómo los hombres rechazaban a las mujeres, ¿no? Que realmente eran preparadas y que querían estar en las universidades y todo esto. Entonces ella enfrentó un mundo donde todavía no tenían tanto respaldo, tanta reconocimiento las mujeres intelectuales, ¿no? Pero sin embargo, pues hoy en día, pues se le reconoce y se le admira por todo lo que ella hizo. Y entonces es una frase que a lo mejor no es feminista 100%, pero creo que nos deja un buen sabor de boca, y dice: feliz de ser quien soy, solo una gran mirada, ojos de par en par y manos despojadas. Rosario Castellanos.
Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.